Iniciamos hablando sobre la corteza cerebral, la cual forma un revestimiento completo del hemisferio cerebral. Está compuesto por sustancia gris y contiene aproximadamente 10.000 millones de neuronas. La superficie de la corteza está aumentado por su plegamiento y circunvoluciones separadas por cisuras o surcos. Es más gruesa sobre la cresta de una circunvolución y más delgada en la profundidad del surco. La corteza cerebral está dividida por 4 lóbulos, los cuales son lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. ¿Pero quién fue Korbinian Brodmann? Fue un neurólogo, el cual clasificó 52 áreas de acuerdo a la apariencia microscópica de las células de la corteza. Lóbulo frontal. El lóbulo frontal se sitúa en la parte anterior del cerebro, inmediatamente por delante del conocido como surco central de Rolando y por arriba del surco lateral de Silvio. Se considera el lóbulo de mayor importancia funcional en la especie humana, ocupando una tercera parte del total del cerebro. El lóbulo frontal se conecta con la corteza de asociación parietal y temporal y permite preparar a la corteza somatosensorial para que anticipe que se va a producir un movimiento corporal. A continuación, hablaremos sobre las áreas funcionales. En la circunvolución frontal ascendente encontramos el área motora primaria en el número 4. Su función es llevar a cabo movimientos. Sus células conectan directamente con neuronas motoras del tronco y de la médula. Área motora secundaria, la cual contiene área premotora y motora suplementaria. En el área premotora encontramos el número 6 y en el área motora suplementaria encontramos el número 8, 44 y 45. Estas intervienen en la planificación y programación del movimiento. Participa en el control de movimientos posturales cruceros y programa la actividad del área motora primaria. Su lesión produce aprasia o afasia. A continuación, área de Broca, ubicada en la circunvolución frontal inferior, en los números 44 y 45, relacionada con el control motor del habla. Su función es coordinar los movimientos de la boca, laringe, faringe y órganos respiratorios, los cuales controlan la expresión del lenguaje. Su lesión produce afasia de Broca, que se caracteriza por la casi imposibilidad para articular y el empleo de frases cortas. Control ocular frontal, ubicado en el área 8 y 9. Controla la desviación conjugada de la mirada a la hora de explorar un campo visual de manera voluntaria. Lesiones en el control ocular frontal dan lugar a ineficacia en la exploración de imágenes visuales, llegando a desarrollar diferentes tipos de aprasia. La aprasia es un trastorno por el cual la persona pierde la capacidad o adquiere una gran dificultad para realizar movimientos coordinados. Un ejemplo de esto es aprasia de las extremidades, dificultad o incapacidad en la ejecución de movimientos de precisión. Por ejemplo, a la hora de utilizar los dedos de manera coordinada, tanto en uso como en representación o imitación. Otro ejemplo es aprasia bucofacial, dificultad o incapacidad para llevar a cabo movimientos con la cara, lengua, boca o mejilla. Ahora continuaremos con el lóbulo parietal.
vamos a definirlo, a mirar sus funciones y sus lesiones. El lóbulo parietal, situado bajo el hueso craneal, que le da nombre y entre el lóbulo frontal y el occipital, es una de las estructuras cerebrales más importantes, tanto por su tamaño, por los procesos en los que participa. Se trata de la zona cerebral que está encargada especialmente de recibir las sensaciones de tacto, calor, frío, presión, dolor y coordinar el equilibrio. El lóbulo parietal tiene diversas y muchas funciones, así que de modo resumido se puede decir que juega un papel importante, especialmente en 3 clases de procesos. Uno de sus procesos es la integración sensorial. Queda incluida una de las mayores áreas de asociación del cerebro, lo cual significa que la información proveniente de todas las áreas del cuerpo se combinan en esta zona para dar como resultado una información. El siguiente proceso es el procesamiento de la información simbólica, en la que incluyen los procesos relacionados con el lenguaje y su utilización. Hace posible el pensamiento abstracto necesario para pensar en símbolos. Está el procesamiento de la información numérica, algo básico para poder contar y realizar operaciones matemáticas. Ahora tocaremos algunas de las lesiones que podemos encontrar en el lóbulo parietal. Lóbulo parietal izquierdo. Puede resultar la aparición del síndrome de Hertzmann, que es una enfermedad rara neurológica de posible causa vascular que afecta el lóbulo parietal. Algunos de los síntomas puede ser la alcalculia, que es la incapacidad adquirida a la hora de realizar cálculos. Otro síntoma, la confusión de izquierda y derecha, y la dificultad a la hora de escribir. Continuaremos ahora con el lóbulo parietal derecho, el cual puede producir heminegligencia, que es la incapacidad para detectar, orientarse, responder a estímulos novedosos, es decir, incapacidad para prestar atención a los estímulos presentes en el lado izquierdo del cuerpo, ya que la persona no se da cuenta de este problema. Podemos encontrar una de las lesiones en los lóbulos parietales del hemisferio izquierdo y derecho, cuando estos quedan lesionados. Puede aparecer el síndrome de Bailey, que consiste en los problemas en el cálculo de distancias. Algunos de los síntomas es la incapacidad de percibir las imágenes como un todo, es decir, que se ven elementos separados, pero no se sabe ni a qué distancia están. Del mismo modo, aparecen dificultades en la coordinación de los movimientos de los ojos, también llamado ataxia óptica. El lóbulo occipital. ¿Qué es? Es uno de los lóbulos cerebrales más pequeños y ocupa una pequeña porción de la parte trasera del encéfalo entre el cerebelo, el lóbulo temporal y parietal. El lóbulo occipital es la parte del cerebro donde se procesan las imágenes. La función principal del lóbulo occipital es el procesamiento de la información visual. El lóbulo occipital comprende la corteza visual, que es la zona de la corteza cerebral a la que llega primero la información proveniente de la retina. Anatómicamente constituye una octava parte de la corteza cerebral. Puede dividirse en 2 grandes estructuras: corteza visual primaria o estriada o área de Brodmann 17. La corteza primaria se localiza en las circunvoluciones que originan las paredes de la cisura calcárea y se caracteriza por recibir la radiación óptica. Las áreas de asociación visual del lóbulo occipital están formadas por áreas paraestriadas y periestriadas. Lesiones del lóbulo occipital. El lóbulo occipital no es vulnerable a lesiones, ya que se localiza en la región posterior del cerebro, pero traumatismos severos suelen causar modificaciones en el sistema visual perceptivo, lo que genera defectos en el campo de la visión. Entre las patologías del lóbulo occipital podemos encontrar la agnosia visual. Es un trastorno que impide reconocer objetos que ya ha visto, oído o reconocido mediante uno de los sentidos. La persona afectada puede ver un objeto, pero no puede entender lo que es el objeto o para qué se utiliza. Lóbulo temporal.
El lóbulo temporal es una región del cerebro, siendo la segunda estructura más grande. Esta región está separada del lóbulo parietal. Asimismo, se trata del lóbulo con mayor conexión al sistema límbico. Función. Juega un papel importante ya que es la encargada de realizar muchas tareas como por ejemplo integrar tipos de información que llega desde diferentes sentidos. Esto hace que tenga un papel importante en el lenguaje, funcionalmente en lo que tiene que ver con los sonidos y letras. Sus partes son: corteza auditiva. En el lóbulo temporal se encuentra la corteza auditiva primaria, secundaria y asociativa. Estas zonas del cerebro son las encargadas de percibir sonidos y realizar la codificación, descodificación e interpretación de la información auditiva, siendo un elemento indispensable para la supervivencia y la comunicación. Área de Wernicke. Esta área es la principal encargada de la comunicación del lenguaje, permitiendo la interacción verbal entre los individuos. Giro angular. En ella se asocia la información visual con la auditiva, permitiendo asignar a cada grafema su correspondiente fonema. Giro supramarginal. Este giro participa en el reconocimiento táctil, además de participar en el lenguaje. Gracias a ella somos capaces de reconocer el relieve de las letras mediante los dedos y asociarlas a los sonidos. Temporal mediano. Participa en la memoria y reconocimiento, proceso de la información, ayudando a pasar de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Área de asociación del sistema límbico. Se encarga de dotar de información emocional a las percepciones, integrando emoción y percepción. Participa también en la memoria y aprendizaje. Otras investigaciones han reflejado que también tiene que ver con la regulación de la conducta sexual y el comportamiento de la estabilidad emocional.